Medrano, fotógrafo de caretas, personaje que ha tomado innumerables fotografías que ha podido captar el transcurso de gran parte de la historia del Perú. Buenas tardes, señor Oscar, ¿cómo se encuentra? Bien. Vamos a hablar en este momento respecto a un hecho trágico en la historia del periodismo, en la historia del Perú, el acontecimiento de Chulajay, que es en enero, el 28 de enero 26 de enero de 1983, ¿cierto? Un trágico momento en el cual murieron 8 periodistas y una novena persona, y guía. Mucho se ha hablado sobre este acontecimiento, muchas especulaciones, innumerables versiones y varios mitos se han creado alrededor de este trágico suceso. Bien, usted es cierto que estuvo a punto de estar en la comitiva que iba a ir a Chulajay ese día trágico. ¿Cierto? Mira, para entender la tragedia que vivieron los 8 periodistas de la guía, hay que trasladarnos primero al 7 de enero de 1983 a Huaychao. En Huaychao, previamente, antes del 7, todas esas comunidades, Oya, Huaychao, Chulajay, Carhuarán, Quicha, todas esas comunidades se pusieron de acuerdo para defender más que nada a su familia, a sus hijos, porque Sendero ya en las partes bajas había captado a los jóvenes de edad combatiente, que lo llamaban 15, 16, 17 años, ¿no? A hombres y mujeres, a los hombres para utilizarlo como carne de cañón, ¿no? Y a las mujeres para que les cocine, y a otros inclusive lo tenían, usaban a las mujeres para... Claro, para abusarlos, ¿no? O vivir con ellos. Entonces, y justo cuando viene un domingo 7 de enero, viene un grupo de jóvenes senderistas. Ellos lo reciben a aplausos en Huaychao, estamos hablando. En Huaychao. Entonces, todo este suceso es el antecedente a Ucharajay, ¿no? Para entender qué es lo que ha pasado. Claro. Entonces, en esas circunstancias, ellos, como ya se habían puesto de acuerdo toda la comunidad, lo reciben aplausos, inclusive aceptan la charla, pero a medida que van pasando el tiempo, le van cerrando el círculo, porque dentro del círculo lo reciben a ellos, ¿no? Claro. A los senderistas. Todo era una estrategia. Claro, y luego ya cuando estuvieron a punto de agarrarlos, los agarraron y los mataron a 7 senderistas. Y el octavo, que estaba de guía para que posiblemente pase por ahí, venga alguna patrulla del ejército o de la policía, vio todo ese acto, esa matanza de los 7 senderistas, y escapó. Y él ha dado el aviso a los mandos de Sendero en la parte más baja, ¿no? Y Sendero, a raíz de eso, bueno, esa comunidad mata y los entierra en una sola tumba a los 7 senderistas. Y luego van a denunciar a Tambo, porque era el puesto más cercano de ese lugar, a denunciar de que han matado a 7 senderistas, y ahí en la comisaría, donde estaban acantonados las fuerzas del orden, de todas las armas, les da víveres y les aplauden, les da Se ha comprobado que hubo, por así decirlo, una alianza entre los militares y los campesinos de las alturas respecto a que los campesinos iban a tener un apoyo si es que ellos capturaban, o en este caso mataban a senderistas, ¿cierto? No. El hecho es de que ellos van a denunciar y dicen,
muy bien que ustedes hayan matado a ellos y les da víveres y una serie de cosas en agradecimiento a lo que estaban haciendo. No había alianza ni cosa parecida, ellos de motu propio hacen esa asamblea entre las comunidades y en defensa de su familia, ¿no? Matan, ¿no? Y luego de esta denuncia, y luego, fíjate, después de eso, Sendero comienza a matarlos a todos, especialmente a Huaychao. A los días siguientes del 7 hay testigos que nos contaban de que inclusive a ancianas y ancianos, hasta sus niños, a todo el mundo le dispararon hasta por la espalda y sonaba, dice, como si estuvieran disparando a un saco de papa las balas, ¿no? Y algunos niños que se salvaron metiéndose a las sequias, a los lugares, pues no pudieron ya, pero mataron, en esa vez mataron como 80 de Huaychao. O de Huaychao. Y como la cuestión se generalizó, ya las comunidades entraron en guerra con ellos, ¿no? Pero como las comunidades no tenían armas, entonces lo que hacían era parapetarse en el lugar más alto cuando venían de la columna de la parte alta donde se agarraba pedradas. Y esto ocurrió en Carguará, en Salvomayo, en Cumbia, y todas las veces que mataban, ahora iban a denunciar a Tambo. En el caso de Uchurajay habían matado a 5, una columna que había venido más o menos de 15 o 20 senderistas con armas y todo. A pesar de eso, lograron matar a 5, y los demás, con la agilidad que ellos tienen disparando, huyeron del lugar. La denuncia más sonada de la matanza de terroristas fue la de Huaychao. Pero estas se repiten, claro. Se repiten en Cuya, se repiten en Salvomayo, se repiten en Uchurajay. Todos van a denunciar a Tambo, que hemos matado a 7 senderistas, 5 a 2, ¿no? Entonces los demás logran escapar. En esas circunstancias, ya estamos hablando del 26 de enero, bueno, esto se convierte para Lima, o para los periódicos, para los medios, una especie de boom de noticias, porque era la primera vez que la comunidad estaba defendiéndose, pero no defendiendo al Estado, ni al gobierno, ni a los militares, sino a sus propias familias, y por esa razón tuvo una resonancia. Yo me acuerdo en el diario Ojo, por ejemplo, decía Chachao, Huaychao, ¿no? Entonces, todos los enviados especiales y todos se pusieron de acuerdo, inclusive de caretas hemos cubierto, hemos ido. Felizmente viajé yo el día miércoles, yo iba a viajar el día martes solo, pero yo le dije al director que era necesario que vaya con un redactor porque el director nos había ordenado que iba a hacer una carátula, esto había escrito muy ampliamente. Entonces por esa descoordinación nos demoramos un día, y eso fue que me salvó la vida, porque yo en todas las excursiones que había que ir a cubrir estas matanzas de Sendero o el tema de locales, etcétera, yo siempre iba adelante porque yo soy del lugar, yo soy de Ayacucho, una de las grandes hablo ventajas, quechua y todo, entonces yo siempre, y conozco la zona, entonces siempre ellos confiaban en mí, pero esa vez no estuve en Ayacucho, sino hubiera estado en el lugar, ¿no? Yo hubiera viajado con ellos y de repente ya no lo hubiera contado ahora, ¿no? Pero así es la suerte. Entonces, todo eso en esas circunstancias, posterior, antes, ¿no? Antes, claro, ¿no? Antes de eso, porque todos el 26 de enero ellos alistan, o sea, en el 25 de enero alistan en la noche en Santa Rosa, y dijeron que iban a viajar a todos los colegios. Habían 16 enviados especiales que se quedaron en Ayacucho, pero se quedaron porque
tenían miedo, porque unos cobardes, ¿no? Solamente 6 de ellos, enviados especial de acá, y 2 de Ayacucho, que también hablaban quechua, todas esas cosas, fueron, más o menos conocían la zona, porque uno de ellos era inclusive familiar con el guía. Era medio hermano. Medio hermano con el guía, ¿no? Entonces conocían la zona. Y inclusive fueron de frente a la casa del medio hermano para que les guíe y les preste sémilas para el lugar, para que vayan al lugar, ¿no? En esas circunstancias llega una columna, por supuesto que ya la población, las comunidades estas, de día hacían sus faenas agrícolas, ¿no? Pero con centinelas en los posibles caminos. Y cada vez que alguna columna venía, ellos con señas o pitos se ponían y estratégicamente ya habían escogido si venían por el A, ¿no? Tenían un lugar donde podían en la parte alta atacar y defenderse. En el B, en el C igual, ¿no? Claro. Entonces así lucharon contra Sendero. Entonces viene la columna y se pusieron en el sitio, y de ahí les tiraron una andanada de piedras, hiriendo más o menos gravemente a unos 4 o 5 de ellos, ¿no? Pero ¿Hasta ese momento habían solo heridos o ya habían muertos? Estaban graves, no había muertos todavía, estaban graves, sí. En eso, al no escuchar respuesta de disparos de nada, ¿no? Bajan el gobernador y su esposa. Ahí en la foto de Willy Retos se puede apreciar esa fotografía. Exacto. Entonces bajan y ahí dialogan pero ellos lo llevan, en vez de llevarlo al hospital o a la posta, lo llevan al calabozo y lo encierran a todos. En eso, el guía, que en la parte alta le ha dicho, allá queda Uchurajay, más allá queda Guaychao, allá pidan ustedes ayuda para que les guíe, etcétera, los deja, y estaba regresando porque ya eran como las 3:30 de la tarde. O sea, el guía estaba regresando los demás periodistas, pero ya estaba regresando solo el guía. Claro, o sea, desde la parte alta de Uchurajay le dice, Uchurajay está allá pueden conseguir ustedes guía, y yo ya tengo que regresar porque tengo que hacer regresar las antenas. Entonces, todo eso observa la población, la comunidad, y mandan a 2 o 3 personas a capturar a guía, ¿no? Mientras eso, más o menos 1 kilómetro abajo lo captura, lo dicen que tiene que volver, y ya los otros comuneros lo llevan a los heridos y a los otros sobrevivientes al calabozo, hacia una especie de cárcel, ahí, ¿no? Eso es algo de lo que no se ha hablado mucho, ese pequeño detalle, que en el momento del ataque de las personas de Uchurajay no se encontraba el guía en ese momento, el guía ya se había retirado. No, estaba regresándose, porque desde la parte alta dice, allá queda Uchurajay, y allá pueden conseguir unos guías para que ustedes puedan seguir el camino. Ahí listo. Entonces, cuando capturan al guía y lo llevan a donde estaban los periodistas, él ve moribundo, ya había muerto parece dos ahí, porque con la pedrada que les hay quedado ahí. Y en vez de decirles, oye, hay que ayudarlo porque ellos son periodistas, no, él dijo, ay carajo, esto no son terroristas, son periodistas. Ahora va a venir el ejército y los va a matar a todos, ¿no? Los asustó, entonces y lo dejaron encerrado ahí y sesionaron, esas comunidades sesionaron Guaychao, Caruana, todo eso como se reunieron. Las autoridades de ese se reunieron en una sesión y luego acordaron eliminarlos a todos, matarlos a todos, ¿no? Para decir que eran senderistas, y inclusive le sembraron falsas bombas, inclusive le pusieron pruebas inclusive una bandera con un martillo,
y entraron en 4 fosas muy profundas. Inclusive le pusieron vendas a los ojos, a la boca, al oído, con unas heces andinas, así no se iba a llevar ¿cómo se llama? A descubrir el crimen que habían hecho. Entonces, y al día siguiente, después de todo eso, van a dar denuncia a Tambo. En Tambo dice que hemos matado a 8 senderistas, y acá está la bandera, acá están los panfletos ¿no? Entonces ellos asientan y les felicitan, les dan víveres y se regresan. Yo al día siguiente, esto ya el 27 de enero, fuimos a Huaychao. Nosotros llegamos a Huaychao y en eso preguntamos, y Gustavo Gorriti justamente lo tiene grabado eso, posiblemente lo guarde, y yo pregunté en quechua, ¿dónde están las autoridades? ¿No? Y nos dijo que no estaban en Uchurajay, para mí desconocido todavía, que estaba ahí en Uchurajay en una guerrita, ¿no? Inclusive dijimos, ¿por qué no vamos a ese lugar? Está muy lejos. Entonces nadie nos dio respaldo para ir. Y más o menos hemos estado todo el día en Huaychao, desfilando, tomando fotos, datos, y al regresar en Ayacucho, como a las 7 de la noche, todo eso fue al día siguiente. Al día siguiente, ¿no? Y luego ya cuando regreso a Ayacucho, como a las 7 de la noche, voy a donde estaban los colegas y los encontré en una tranca bárbara, justamente con el tío con el papá de los hermanos Cano. Con él me hice acompañar y fui, y me dijeron de que estaban borrachos todos, los 16, inclusive me dijeron, oye, y les pregunté, oye, ¿qué saben de ellos? Ellos estaban en el lugar y no han llegado. Le dije, no te preocupes, están así que tenemos vulgares, no te preocupes, no te dado show, están en una información de la puta madre, ¿no? Así, ¿no? Claro. Entonces yo dije, en ese entonces estaba voceando una entrevista a Abimel Guzmán. Entonces yo pensé de que ellos ya seguramente habían hecho la entrevista, no sé. Porque lo que se quería en ese momento, lo que hasta ese momento no se había conseguido, era la primicia de una entrevista con Abimael Guzmán, claro, o con al menos una de las cabezas de Sendero Luminoso. La cabeza de Sendero Luminoso. Entonces, por esa razón, yo un poco vencido, ya me ganaron, ¿ya? Entonces, porque era así, ¿no? Porque yo soy un semanario de diario, de la televisión, ¿no? En cambio, yo tenía que tener alguna primicia todas las semanas, ¿no? Y la conseguía, pues, yo muchas veces solo me iba, ¿no? Disfrazando, no sé. En eso, ya al día siguiente, estamos hablando ya el día viernes y jueves, en la tarde, y el toque de queda, y me fui yo siempre manejaba en el hotel de turistas, ¿no? Para estar un poco separado de ellos, para que no se mezclen mi información. Entonces al día siguiente estuvo el fiscal de la Nación, iban a inaugurar, o inauguraron al día siguiente en la primera fiscalía de Ayacucho, como a la 1 de la tarde, y eso uno de ellos me dice, Medrano, no sabemos nada de los colegas, te están mintiendo, te están haciendo sentirte mal, que están en la corte. Ya, pero bueno, yo les dije, oye, por si acaso, no estamos en la selva, esta es la sierra y Puna. La vegetación no te tapa ni las rodillas porque es así, ¿no? Solamente hay hichos, no se puede perder como en la selva. Bueno, después en la tarde nos fuimos ya con Gustavo a hacer información, reportajes por las alturas de Ayacucho, y al día siguiente tuvimos que viajar a Lima. Y, ¿qué fecha era? Ese es ya el 27, 28
28 y el 29, Ya sábado tres- 29, ¿no? 3 días después. Claro. Y hasta ese momento no se había... No sabían nada. Pero ya como no sabían nada los 16 colegas, estaban ahí alrededor del aeropuerto, porque en ese entonces no podías entrar al aeropuerto si no tenías el boarding pass Claro. para viajar. En cambio nosotros entramos como el general Noel y su comitiva vino a recogerle al fiscal para llevarlo y despedirlo al aeropuerto, nosotros también nos llevó. En eso me bajo de la comitiva, del carro de la comitiva, y ahí me dicen, y me gritan, ¿no? Entonces yo me acerco y le digo, ¿qué pasa? Hoy no sabemos nada, te hemos mentido. Me dice, oye, no, yo dije, oye, están jugando ustedes con la vida de ellos, ¿no? Entonces yo inmediatamente le dije al general Noel y al fiscal para decirle que vayan a buscarlo, ¿no? Ya. O que entonces inmediatamente el fiscal le dijo a Noel, y le dijo muy bien, doctor, inmediatamente voy a disponer de 2 helicópteros y luego o van a salir inmediatamente. O sea, después de 3 días de la O sea, tragedia... estamos hablando ya del del 20 sábado. sábado, En la recién mañana. se hace la respectiva investigación de dónde se encuentran ubicados los 8 periodistas. Hasta ese No momento- sabían dónde claro, iba a hasta estar. ese O sea, momento iban no a se ir a sabía. buscar, iban a ir a buscar. No sé a dónde, pero iban a buscar. No por la división iban a Huanchao, porque Uchurajay no existía en la mente de nadie, ningún periodista, porque ahora existe, ¿no? Porque o se conoce. Entonces, en esas circunstancias es que Noel tenía mucha amistad conmigo, porque yo le llevaba revistas, la revista Caret, que es una revista muy importante para ellos, porque también la veracidad de sus noticias. Entonces me dice, oye Cholo, me parece que por el número me da miedo que de esa zona han denunciado a Tambo que han matado a 8 senderistas. Por el número me da miedo. Efectivamente, el helicóptero se va a Tambo y averiguan que efectivamente el día jueves en la mañana fueron a denunciar y le enseñan la bandera y esas cosas, y se van a Uchuratay inmediatamente ubican a los cadáveres. Entonces, Los identifican. a todos, ¿no? Los sacan, los tratan y lo traen. En el momento en el que excavan para averiguar, para cerciorar si eran los periodistas, ¿qué medios se encontraban en ese momento? Nadie, solamente No, solamente los militares. claro, sí, pues solamente los helicópteros militares. Y después ya al ubicar avisaron a Lima y de acá, o los que estaban ahí viajaron en representación del periodismo allá, dos o tres periodistas a ese lugar, ¿no? Para acompañar en el helicóptero en la búsqueda, ¿no? Y al día siguiente ya la República fletó un avión en la que ya después cuando ya se le encontró, sabían que todos estaban muertos, entonces, y ahí en el avión fuimos las autoridades de periodismo, entre ellos yo era presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos y también me invitaron y fui, ya encontramos ya dentro del féretro, y inclusive a los 16 esos cobardes que se quedaron allá estaban que lloraban, ¿no? Toda la noche habían bailado, habían llorado, medios entrados, nosotros somos sobrevivientes, y yo ahí, ustedes maricones no somos sobrevivientes, son unos cobardes, si hubieran ido, todos de repente se hubieran defendido, uno como ¿no? Y esa gente que no fue el lugar para un poco ocultar cobardemente lo que no fueron, vieron que
lo habían matado los indios, que lo habían matado los militares, que lo habían matado Fueron los ellos mismos paramilitares. quienes iniciaron los rumores. Claro, por supuesto, para esconder por qué no fueron, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que se convirtió esto en la Torre de Babel, o sea, dieron varias versiones que estoy seguro que eso están convencidos la gente que los ha matado los militares. Pero si los han matado los militares no tendría por qué callarlos. Nosotros hemos hecho denuncias más graves que esa en diferentes lugares, ¿no? Si ha habido realmente matanzas, nosotros hicimos en la revista Karen. Y si yo te digo por esto, de que si nosotros hubiéramos sabido que ellos, los militares, igual nos hubiéramos denunciado. Por eso es que cuando a mí ya hace 20 años después, más o menos, me invitaron a San Marcos a dar una charla a un grupo de periodistas y alumnos, ¿no? Yo les invité a los que estaban ahí que deberíamos investigar muy severamente esto, para que esto no se quede impune, ¿no? Y digamos, la verdad duela a quien le duela. Entonces estaban estos dos hermanos, me escucharon, se acercaron, me dijo, ¿cuál es tu versión? Les conté un poco. Los hermanos Y ellos, los hermanos, ellos fueron y escribieron ese libro. Para mí es una versión que hasta ahora más o menos se acerca a la verdad. Respecto a todo el relato, me imagino que hay cosas que nadie sabe, que usted sí las vivió en carne propia porque estuvo al día siguiente, habló directamente con los comuneros en ese momento, habló con las autoridades militares en ese momento, y me imagino que también tuvo la oportunidad de captar con su cámara varios de esos instantes. La revista Caretas, ¿de qué manera tuvo el impacto con la tragedia de Uchurajay? Bueno, Caretas, ¿cómo reaccionó? Caretas, ¿cómo dio el mensaje? ¿Cómo transmitió ese nosotros mensaje? habíamos estado, como fuimos los únicos en llegar a Huaychao, hemos traído la noticia de la matanza de estos senderistas, hemos traído, o sea, grandes, con grandes datos, grandes fotos, ¿no? Como siempre, la primicia, ¿no? Pero en esa circunstancia ocurre esto, prácticamente un poco magnifica, ¿no?, la noticia, y hemos dado las dos, o sea, la de Huaychao y la de la muerte de los periodistas, ¿no? Porque nosotros salíamos los días lunes y más o menos logramos cerrar el domingo en la madrugada, ¿no?, con todos los datos que teníamos ya. Y ya publicamos inclusive algunas fotos de los colegas que habían fallecido, y más las fotos que le tomó en Huaychao, la gente con la bandera blanca pidiendo auxilio, porque estaban en una guerra con Sendero a raíz de la matanza de los senderistas en Huaychao. Claro. Y Oscar, dígame, para ya dar término a esta conversación, usted vivió una época realmente dura en la historia del Perú, que es el terrorismo, cambios políticos muy marcados en nuestra sociedad, estuvo rodeado de muerte, de momentos realmente duros para una persona. ¿En usted qué impacto tuvo esta tragedia? Y saber que usted pudo haber estado ahí. El problema de realmente un periodista que lo siente en el alma, en este caso yo soy periodista gráfico, ¿no?, porque yo expreso la noticia a través de las fotos, y para expresar a través de las fotos tú tienes que llegar como sea hasta el lugar de los hechos. Y ahora sí me agradezco a que haya abrazado la carrera de ser fotógrafo o fotoperiodista, porque no me deja mentir, porque
en la fotografía no se miente. Ahora ya con la tecnología puede ser Photoshop, edición. ahí tú en ese no tenías con las cámaras analógicas, el rollo y todo, o sea, tú traías la noticia y para traer esa noticia tenías que llevar a los lugares, ¿no? Caminando 2 horas, 3 horas, 4 horas, con hambre, con frío, un poco disfrazado y ocultando tu máquina porque estaba prohibido a raíz de la muerte de los colegas. Se prohibió totalmente la salida de los periodistas fuera de Ayacucho, entonces, pero en Ayacucho no estaba la matanza, no estaban los abusos que hacían los militares, no estaban los ajusticiamientos, ¿no? Entonces uno tenía que ir a ese lugar. Por esa razón es que para mí ha sido pues, un poco difícil cubrir esto, pero tenía que hacerlo porque para eso soy, para eso abracé esta carrera muy noble para mí de ser fotógrafo y a través de la fotografía llegar a todo el mundo, ¿no? Y Caretas felizmente me da muchas facilidades, ¿no? En alojamiento, en todo, económicamente. Yo podía disponer, inclusive me alojaba en el mejor hotel de Ayacucho, ¿no? Inclusive tenía firmas para comer, tenía firmas para el bar, ¿no? Y plata para poder alquilar guías o algunas veces donde había carretera, ir hasta un tramo, un taxi, etcétera, que eran caros en ese entonces porque nadie quería salir, ¿no? Pero como te digo, pues, si uno abraza esto con cariño y lo vives, tienes que hacerlo, ¿no? Un poco dejando de lado qué te puede pasar, ¿no? Y felizmente Dios es grande, no pasa nada conmigo. Será porque yo tengo mucha fe en una virgen, la Virgen que es patrona de mi pueblo, que está en Colinchos, ¿no? La Virgen del Carmen. Entonces, por todas esas razones, ahora que me doy cuenta, inclusive he sacado un libro en el que estoy contando parte de toda esta historia. El libro Nunca Más. Nunca Más. Un poco un mensaje para los jóvenes, para que sepan qué es lo que ha pasado y que no se vuelva a repetir estas cosas, porque traen muertes, heridos, huérfanos, viudas, ¿no? Y un país que pierde se retrasa económicamente, ¿no? Que sin duda una profesión de entrega total con un objetivo, la verdad. Claro, por eso, porque escribiendo no puede, de repente al escribir un texto puede decir, te pueden contar, te pueden decir, o puedes poner podría o bría, ¿no? Como acostumbran los redactores, pero en la fotografía no hay esto, ¿no? La verdad es fija, la verdad es única, claro, la verdad es real. Irrefutable, ¿no? Porque para eso hay que llegar a los lugares, que los lugares no ha estado solamente en en la ciudad, ha estado en Cajamarca, en Churchi, en Putis, en Guaychao, Tambo, en la selva, en todas partes tenías que ir. Eso era tu misión, ¿no? Y así debemos ser todos los periodistas, porque nosotros lo debemos al lector, y al lector no se le debe engañar, ¿no? Una verdad única. Es a través de tu testimonio, pero llegando a los lugares, ¿no? Muy bien, Oscar, muchas gracias. Gracias por compartir tu tiempo, gracias por relatarnos este pequeño pasaje de la historia trágica realmente de Perú. Muchas gracias. Okay.